El mapa que condenó a Berlín. Gancho, 3-6 oraciones. En abril de 1945, Berlín estaba a tiro. Los estadounidenses y británicos avanzaban con una potencia industrial que parecía imparable, y aún así, se detuvieron antes del premio máximo. No fue una derrota en el campo de batalla, sino una decisión tomada con lápiz azul sobre un mapa, el Ruhr primero, Berlín después. Pero entonces ocurrió algo aún más extraño, esa elección encajaba demasiado bien con acuerdos políticos firmados meses antes. El verdadero costo de esta decisión fue terrible, y aún hoy divide a los historiadores. Desarrollo narrativo. La pregunta central es simple y explosiva: ¿por qué Dwight Eisenhower, comandante supremo aliado en Europa, decidió priorizar el cerco del Ruhr, el corazón industrial de Alemania, en lugar de una carrera directa hacia Berlín? En la memoria popular, la guerra termina con una imagen, la capital del Reich cayendo ante los vencedores. Pero la realidad de mando en 1945 fue más gris, más técnica, y más política. Berlín no era solo una ciudad. Era un símbolo, un botín diplomático y un posible campo de batalla urbano capaz de devorar divisiones enteras. Eisenhower no actuaba en el vacío. En su mesa convergían tres fuerzas difíciles de reconciliar: la logística, la coalición y la matemática de las bajas. Sus ejércitos estaban extendidos a lo largo de cientos de kilómetros, sus líneas de suministro dependían de puertos todavía saturados y de carreteras colapsadas, y su frontera con el Ejército Rojo se acercaba tan rápido como sus propias vanguardias. En ese escenario, la idea de correr a Berlín era seductora, pero también podía ser una trampa. La decisión se volvió irreversible cuando el mando aliado aceptó una premisa: Berlín quedaría en la zona soviética de ocupación, según los acuerdos interaliados sobre la Alemania derrotada. Un documento que aún se está discutiendo, no por su existencia, sino por cómo se interpretó, es la manera en que esas líneas políticas condicionaron decisiones operativas. ¿Era razonable arriesgar decenas de miles de hombres por una ciudad que, incluso si se tomaba, podría terminar administrada por Moscú? Y ahí entra el Ruhr. Para Eisenhower y su Estado Mayor, aplastar el Ruhr no era un capricho, era evitar que Alemania siguiera produciendo guerra, impedir una última resistencia organizada y capturar a cientos de miles de soldados enemigos que aún estaban armados. En teoría, esa era la forma más segura de acelerar el colapso total del Reich. En la práctica, también significaba renunciar, de hecho, a la carrera por Berlín. Participación del público, ganchos y ritmo. Pregunta directa: si hubieras sido Eisenhower, ¿habrías elegido el símbolo Berlín o la máquina Ruhr? Teaser: en la sección 5 veremos la orden exacta y el momento en que el impulso hacia Berlín se transforma en contención. Mantén en mente un dato: la guerra estaba prácticamente ganada, pero la paz aún no estaba repartida. Primavera de 1945, velocidad, barro y gasolina. Desarrollo narrativo. Para entender la decisión, hay que mirar el tablero real, no el imaginado. A comienzos de 1945, los aliados occidentales habían superado la crisis de las Ardenas y empujaban hacia el Rin. El objetivo inmediato era atravesar la última gran barrera natural del oeste alemán. Cuando eso ocurre, con el golpe psicológico del puente de Remagen capturado intacto y los cruces masivos posteriores, el frente se abre como una compuerta. Y entonces aparece el dilema: ¿hacia dónde se empuja el peso principal? La guerra moderna no se gana solo con divisiones, se gana con combustible, munición, puentes, ferrocarriles, camiones y puertos. Desde 1944, la logística aliada había sido una lucha constante. Amberes existía, sí, pero su uso pleno llegó tarde tras la limpieza del estuario del Escalda. Las carreteras europeas estaban destrozadas, los camiones se desgastaban en jornadas brutales y cada avance estiraba la goma del suministro. Aun en 1945, con Alemania ya tambaleándose, una ofensiva rápida podía quedarse sin gasolina a mitad de camino, justo cuando el enemigo aún podía concentrar defensas locales. Además, la inteligencia aliada no descartaba lo peor: la posibilidad de un último reducto nazi en los Alpes, la famosa idea del Alpenfestún, mito en parte, pero lo suficientemente plausible como para influir en cálculos. Si el Reich podía prolongar el conflicto con una resistencia desesperada en el sur, la guerra se alargaba y las bajas subían. Los mandos aliados debían decidir si perseguían una capital simbólica o si cerraban el puño sobre los recursos y concentraciones enemigas que aún podían pelear. La situación del Ejército Rojo añadía otra presión. Los soviéticos estaban a las puertas del Oder y preparaban el asalto final. Su empuje era masivo y brutal, con un costo humano altísimo.
Eisenhower sabía que si corría a Berlín tendría que coordinar líneas de contacto delicadísimas, evitar fuego amigo, y gestionar incidentes políticos explosivos en el momento más sensible de la coalición. La guerra no se trataba solo de tomar terreno, se trataba de cómo terminarla sin romper la alianza antes del día siguiente. Participación del público. Pausa con dilema, ¿crees que la logística decide más guerras que la valentía? Gancho, en la siguiente sección entraremos en los actores, quién presionaba por Berlín y quién quería cerrar el Ruhr primero. Eisenhower, Montgomery, Bradley y el peso de una firma. Desarrollo narrativo. Los ejércitos no piensan, los comandantes discuten. Y en 1945, el cuartel general aliado era un tablero de egos, doctrinas y responsabilidades. Eisenhower era un coordinador nato, un arquitecto de coalición. Su fortaleza no era la maniobra táctica estilo genio solitario, sino mantener alineados a británicos, estadounidenses y canadienses sin que la alianza se fracturara. Eso lo hacía especialmente sensible a decisiones con carga política, Berlín era una de ellas. Bajo él estaban dos polos, Bernard Montgomery y Omar Bradley. Montgomery, con su estilo metódico y su reputación de 1942-43, tendía a favorecer golpes concentrados y una narrativa de gran avance decisivo bajo su mando. Bradley, más sobrio, representaba el músculo estadounidense en un frente amplísimo. Y luego estaba Patton, más impredecible, empujando donde oliera oportunidad. Cada uno veía a Berlín con lentes diferentes, símbolo, meta operacional o trampa. A esto se sumaba Washington y Londres. Churchill, en particular, temía el mapa de posguerra tanto como cualquier batalla. Según algunas interpretaciones, los británicos deseaban una presencia occidental lo más profunda posible en Alemania, como contrapeso a Moscú. Pero esa ambición chocaba con dos paredes, acuerdos previos y el hecho de que el ejército rojo estaba más cerca y dispuesto a pagar un precio terrible por la capital. Eisenhower, por su parte, respondía a una cadena de mando donde la coordinación con los soviéticos, al menos en apariencia, seguía siendo vital hasta la rendición alemana. El Ruhr era otra cosa, era tangible, militarmente útil y políticamente menos ambiguo. Allí se concentraba gran parte de la industria pesada, redes ferroviarias, y crucialmente, un gran número de tropas alemanas que podían quedar embolsadas. Capturar el Ruhr significaba capturar ejércitos, no solo territorio. Y capturar ejércitos reduce combates futuros, reduce bajas, reduce el riesgo de un último golpe alemán. En el papel, era la decisión racional. Pero el papel no cuenta toda la historia. Porque si Berlín caía solo en manos soviéticas, la imagen global del final de la guerra y la realidad política posterior iba a inclinarse. Los comandantes lo sabían. Y aún así, Eisenhower mantuvo el curso hacia el Ruhr. ¿Convicción estratégica o cálculo político inevitable? Participación del público. Pregunta, ¿quién crees que presionó más por Berlín, Churchill, Montgomery o Patton? Teaser, en la sección 5 veremos cómo una línea de ocupación pactada convierte a Berlín en objetivo secundario. El plan, cerrar el Ruhr, partir Alemania, terminar la guerra. Desarrollo narrativo. Operacionalmente, el Ruhr ofrecía una promesa, la gran bolsa final. Si los aliados podían cruzar el Rin, girar al norte y al sur alrededor del área industrial y cerrar el anillo, podrían atrapar a un número enorme de fuerzas alemanas. Eso no solo debilitaba la defensa del interior, también impedía que esas tropas se dispersaran, se mezclaran con civiles o alimentaran focos de resistencia. El avance aliado en marzo-abril de 1945 fue veloz, pero no uniforme. Había ríos secundarios, ciudades destruidas, puentes volados, y una Luftwaffe aún capaz de ataques puntuales. Los alemanes, aunque quebrados, todavía podían improvisar líneas defensivas con restos de unidades, Volkssturm, y formaciones trasladadas a la desesperada. En ese contexto, correr a Berlín implicaba cruzar más ríos, sostener flancos largos y aceptar que el enemigo, aun moribundo, podía golpear los lados de una columna acelerada. El Ruhr, en cambio, era un objetivo que pagaba de inmediato. Cada kilómetro hacia esa bolsa prometía capturas, rendiciones y colapso administrativo alemán. Y, sobre todo, prometía simplificar el final, un enemigo sin industria y sin masa de maniobra no puede negociar desde fuerza residual. La intención aliada era clara, romper el centro de gravedad que aún quedaba en el oeste. Pero entonces ocurrió algo aún más extraño, mientras en el frente se abrían autopistas hacia el corazón de Alemania, la prioridad formal se endurecía contra Berlín. No era que los aliados no pudieran avanzar al este, lo hacían. Pero el énfasis no estaba en la capital, sino en dividir Alemania en sectores,
tomar nodos industriales, y llegar a las líneas acordadas de encuentro con los soviéticos. Para muchos oficiales de combate, esto se sintió como un freno invisible, la guerra pedía empuje, la política pedía control. Participación del público. Microgancho, una bolsa o una bandera, esa fue la elección. ¿Cuál habría acelerado más el final? Próximo, sección 5, el instante crítico, la orden y su lógica. La decisión, Ruhr primero, Berlín después. Desarrollo narrativo. La decisión de Eisenhower no fue un solo telegrama mágico, sino un conjunto de directrices que cristalizan a finales de marzo de 1945, priorizar el cerco del Ruhr y orientar el avance principal hacia el centro y sur de Alemania, con el objetivo de partir el Reich, destruir sus restos militares y enlazar con los soviéticos en líneas convenidas. En términos simples, Berlín no era el objetivo operativo principal. ¿Por qué? 3 argumentos se repiten en las fuentes y en el análisis histórico. 1. Berlín estaba destinado a la zona soviética. Aun si fuerzas occidentales la tomaban, la administración posterior podía requerir cederla o compartirla bajo condiciones tensas. Una interpretación es que Eisenhower consideró inútil pagar el precio humano por un resultado político incierto. 2. Costo en vidas. Las batallas urbanas son trituradoras. La experiencia en Aquisgrán, Caen o incluso Manila en el Pacífico mostraba lo que una ciudad defendida podía exigir. Berlín prometía ruinas, barricadas, artillería, combates casa por casa. Eisenhower, responsable ante democracias exhaustas, tenía incentivos enormes para minimizar bajas en una guerra ya decidida. 3. Ruhr como objetivo decisivo. La bolsa del Ruhr podía rendir centenas de miles de prisioneros, eliminar producción y cortar comunicaciones. Para el mando aliado, eso era cerrar la guerra más limpiamente que un golpe simbólico. Sin embargo, críticos entonces y ahora señalan el lado oculto, la política de coalición. Mantener la cooperación con la URSS hasta la rendición alemana era prioridad estratégica. Una carrera a Berlín podía leerse en Moscú como un intento deliberado de arrebatar el trofeo final, tensando la alianza en el momento exacto en que todavía se coordinaban frentes, prisioneros y ocupación. El cuartel general no lo habría llamado traición, pero sí una imprudencia con consecuencias globales. Según algunas fuentes, Churchill y figuras británicas expresaron inquietud por dejar a los soviéticos la capital sin contrapeso simbólico. Pero Eisenhower respondía al marco acordado y al cálculo militar. Su orden, en esencia, fue cerrar el Ruhr, avanzar hacia el Elba, enlazar con los soviéticos y evitar choques innecesarios. Participación del público. Pregunta, ¿te parece prudencia o oportunidad perdida? Gancho. En la siguiente sección, veremos cómo se siente un frente cuando la meta más famosa del mundo se vuelve secundaria. Consecuencias inmediatas, la bolsa del Ruhr y el camino al Elba. Desarrollo narrativo. El plan funciona, en su propio lenguaje. El cerco del Ruhr se completa y produce uno de los resultados más impresionantes del final de la guerra, una masa enorme de soldados alemanes queda atrapada, se rompen estructuras de mando y se acelera el derrumbe en el oeste. La captura de prisioneros reduce la necesidad de combatirlos después. Un objetivo militar clásico, destruir capacidad, no perseguir símbolos. Al mismo tiempo, los ejércitos occidentales avanzan hacia el este con rapidez y llegan a grandes ríos y ciudades que, meses antes, parecían inalcanzables. Se toman nodos, se liberan campos, se desarticulan redes administrativas nazis. El avance es real, pero la narrativa cambia, ya no es hacia Berlín, sino hasta la línea. Y esa diferencia, para oficiales y soldados, pesa. Muchos sintieron que podían haber seguido. El encuentro con los soviéticos en el Elba se convierte en imagen histórica, manos estrechadas, banderas, fotografías. En términos de guerra total, es la señal de que Alemania está partida y condenada. En términos políticos, es la confirmación de que el mapa de ocupación se está volviendo realidad antes incluso de la rendición. Pero entonces ocurrió algo aún más extraño, con el oeste avanzando y el este aplastando hacia Berlín, la capital se convierte en una batalla soviética casi exclusiva, con todo lo que eso implicó. La decisión de Eisenhower evitó una probable carnicería occidental en un combate urbano final, pero también dejó a la URSS el control del símbolo supremo del Reich derrotado. Participación del público. Interacción, ¿qué pesa más en tu juicio, capturar 300.000 prisioneros o llegar primero a una capital? Próximo, sección 7. El costo, bajas, tiempo y diplomacia. El costo real, vidas, tiempo y el reparto del final. Desarrollo narrativo. Medir el costo de no correr a Berlín es difícil porque es un costo de lo que no ocurrió.
Pero se puede analizar en tres planos: humano, temporal y político. En el plano humano, Eisenhower probablemente evitó, para sus fuerzas, una batalla urbana del tamaño y ferocidad de Berlín. Los soviéticos pagaron un precio enorme en el asalto final, las cifras exactas varían según fuentes y definiciones: muertos, heridos, desaparecidos, pero el consenso es que fue una operación de altísimo desgaste. Si occidentales hubieran intentado lo mismo, el número de bajas habría sido, como mínimo, severo. El verdadero costo de esta decisión fue terrible, solo que recayó, en gran medida, del lado soviético y alemán dentro de la ciudad. En el plano temporal, la pregunta es: ¿habría terminado la guerra antes si los occidentales hubieran tomado Berlín? Muchos historiadores creen que la rendición alemana ya estaba determinada por el colapso general y la muerte de Hitler, y que tomar Berlín quizá no habría acelerado tanto como se imagina. Otros sostienen que el golpe psicológico y administrativo de perder la capital a manos occidentales podría haber alterado decisiones internas. Los historiadores no están de acuerdo. En el plano político, la consecuencia es más clara: la imagen de la victoria final en Europa quedó asociada al Ejército Rojo en Berlín. Eso reforzó la posición soviética en la negociación práctica sobre el terreno, aunque el reparto de zonas estuviera formalmente pactado. En la política real, los hechos consumados importan: quién administra, quién controla puentes, quién guarda archivos, quién ocupa ministerios, incluso cuando el papel dice otra cosa. Eisenhower eligió minimizar riesgos militares y mantener coherencia con acuerdos de ocupación. El precio fue ceder el símbolo. Y en la posguerra, los símbolos se convierten en palancas. Participación del público. Pregunta: ¿crees que un símbolo puede valer decenas de miles de vidas? Teaser, sección 8, las alternativas reales, no fantasías. Alternativas plausibles: ¿qué podía hacerse distinto? Desarrollo narrativo. Alternativa 1, una carrera limitada hacia Berlín con una o dos puntas de lanza, intentando llegar antes que los soviéticos. Problema: requería combustible, puentes, protección de flancos y aceptar que el enemigo, aunque colapsado, aún podía defender ríos y ciudades. Además, existía el riesgo de choque con fuerzas soviéticas en un terreno donde la coordinación podía fallar. Militarmente posible, políticamente explosivo. Alternativa 2, tomar Berlín y luego cederla según el acuerdo de ocupación. Eso suena limpio en teoría, pero en práctica habría sido un veneno. ¿Cómo evacuar una capital tomada con sangre propia? ¿Cómo explicar a tropas y opinión pública que el trofeo se entrega? Y si no se entrega, se rompe la arquitectura acordada de ocupación y se abre una crisis inmediata con Moscú. Una interpretación es que esta alternativa era peor que no intentarlo. Alternativa 3. Presionar para modificar las zonas de ocupación antes del final, usando el avance occidental como palanca. Pero eso dependía de negociaciones al más alto nivel cuando aún se necesitaba cooperación soviética y cuando la confianza ya era frágil. Además, el Ejército Rojo estaba en posición de imponer hechos similares desde el este. Alternativa 4. Priorizar Praga, Viena o el sur para bloquear el mito del reducto alpino y capturar instalaciones clave. Esto, de hecho, se parece más a lo que ocurrió: un cierre del Reich por partes, asegurando rendiciones masivas y cortando rutas. No daba el símbolo de Berlín, pero sí cerraba opciones militares. En resumen, las alternativas existían, pero ninguna era gratis. La opción de Eisenhower se diseñó para ser la menos arriesgada en vidas occidentales y la más estable para la coalición. El debate es si esa estabilidad sacrificó una ventaja política que, pocos meses después, resultaría invaluable. Participación del público. Votación mental: ¿cuál alternativa elegirías si tu prioridad fuera posguerra y no portadas? Próximo, sección 9, mitos: que se exageró, que se malinterpretó, que sigue abierto. Mitos, documentos y la controversia que no muere. Desarrollo narrativo. Con el tiempo, esta decisión se llenó de relatos simplificados: Eisenhower regaló Berlín, los aliados no quisieron pelear, los soviéticos la habrían tomado igual. La verdad está en un terreno incómodo, hay razones sólidas para ambos lados, y muchas dependen de supuestos contrafactuales. Mito 1, los occidentales podían tomar Berlín sin problema. Plausible militarmente, sí, pero sin problema no. Berlín significaba combates urbanos, cruce de ríos, líneas extendidas, y una carrera contra el tiempo. Además, aun si se llegaba, había que sostener la ciudad. No era solo llegar, era mantener. Mito 2, la política lo decidió todo. La política pesó mucho, pero reducirlo a eso borra el dato duro: el Ruhr era un objetivo operacional gigantesco y real.
Capturar esa bolsa aceleraba rendiciones y evitaba semanas de combates dispersos. La logística y el cierre de fuerzas enemigas no fueron excusas, fueron fundamentos. Mito 3. Los acuerdos de ocupación hacían irrelevante quién tomara Berlín. No del todo. Aunque los sectores estaban pactados, los hechos sobre el terreno crean ventajas: control de archivos, captura de científicos, administración de infraestructura, e incluso influencia simbólica. Por eso Churchill se inquietaba, y por eso el debate persiste. Un documento que aún se está discutiendo, en sentido historiográfico, no es un papel secreto que lo explique todo, sino el conjunto de mensajes, memorias y órdenes donde cada actor justificó su postura después de la victoria. Las memorias tienden a limpiar decisiones. Los informes tienden a proteger reputaciones. La verdad se reconstruye comparando versiones y aceptando incertidumbre. Participación del público. Pregunta: ¿crees que las memorias de los generales son más defensa personal que historia? Próximo, sección 10, cierre, volver al rompecabezas y responderlo con claridad. Conclusión: la victoria, correcta, y el trofeo que se perdió. Desarrollo narrativo. Volvamos a la pregunta inicial: ¿por qué Eisenhower priorizó el Ruhr y no Berlín? Porque, desde su perspectiva, la guerra debía terminar con el menor costo posible y con la coalición intacta el tiempo suficiente para administrar la rendición. El Ruhr ofrecía rendición masiva y colapso industrial, Berlín ofrecía símbolo y una batalla urbana incierta. Y, sobre todo, Berlín estaba políticamente envenenada por las zonas de ocupación ya negociadas. Fue un error. Depende de qué métrica uses. Si mides por vidas occidentales probablemente salvadas, fue prudente. Si mides por ventaja simbólica y política en el inicio de la posguerra, fue una oportunidad perdida, o, al menos, un precio aceptado. Los historiadores no están de acuerdo sobre cuánto habría cambiado el reparto real de poder si una bandera occidental hubiera ondeado primero en el Reichstag. Pero sí coinciden en algo: en 1945, la estrategia militar ya estaba atada a la arquitectura del mundo que venía después. La frase memorable aquí podría ser esta: Eisenhower no eligió una ciudad, eligió un final manejable. Y aún así, el final manejable dejó a otro aliado el control del escenario más icónico. El mapa que condenó a Berlín fue también el mapa que evitó otra Stalingrado urbana para los ejércitos occidentales. Cierre con llamada a la acción. Si tuvieras que resumirlo en una sola línea, ¿Eisenhower fue pragmático o demasiado obediente al mapa?